Es una herramienta, sin embargo está muy resistida. Así como hay gente que dice que los ayudó mucho, otra gente no la recomienda. Hoy, en Bienestar, vamos a descubrir junto a Estela Maris de qué se tratan las constelaciones familiares. Si estás buscando respuestas, te vamos a presentar una herramienta para sanar, que muchos dicen que está de moda. Series de televisión, por todos lados. Vamos a hablar hoy de constelaciones familiares con Estela Maris. Bienvenida. Gracias, Nara, por este espacio. Gracias por estar acá, pero y después esto que decíamos recién, ¿las constelaciones familiares están de moda? No, no están de moda, están hace más de 20 años en el país, lo que sí cobraron un auge importante a medida de la serie Mi Otra Yo, que eso la visualizó y la llevó a todos los hogares y la gente le perdió miedo. Es ahí cuando dijo, bueno, a ver de qué se tratan las constelaciones. Y detrás de este método terapéutico que se puede utilizar junto a otras disciplinas, es importante entender que tiene una gran filosofía detrás, un gran contexto que nos ayuda a nosotros cuando lo tenemos en cuenta a salir del modo supervivencia para estar en la vida. Y que esto me parece fundamental porque siempre estamos sobreviviendo y no estamos en la vida. Es como que estamos actuando ese guión que pareciera que en algún momento de nuestra historia lo tomamos, seguimos hablando de lo que nos pasó, de lo que nos dolió, pero no podemos salir a abrirnos a un mundo nuevo y distinto. Y las constelaciones lo que hacen fundamentalmente es decirnos, hoy tenés la posibilidad de soltar esto que aprendiste, este guión, para pararte en tu plan de vida que condice con aquellas cosas que vos querés. Para eso hay que vencer lealtades, patrones, mecanismos, ¿no? Falsas creencias. Creencias limitantes que todo el tiempo nos están diciendo no, por ahí no. Es muy interesante esto que decís que, claro, si en este momento es como que se está viendo tanto, también es porque las constelaciones familiares han ayudado a muchísima gente. Y esto de el boca en boca, de que uno le comente al otro, ¿no? También este tipo de herramientas tomó un auge. Totalmente. Las constelaciones lo que tienen es que dan un efecto rápido en la persona. Es como que vuelven a recuperar la energía, esa energía que por determinadas situaciones difíciles o traumáticas nosotros vamos perdiendo. El trauma se vive en el cuerpo, el trauma lo sentimos en el cuerpo de manera limitante, en donde no tenemos energía para avanzar en aquellas metas o situaciones que queremos. Entonces, cuando nosotros podemos ver cuál es la escena detrás del síntoma, detrás de eso que nos limita, conectamos con una nueva forma, conectamos con esa energía vital que dice, che, sí puedo hacerle frente a esto, hoy a esto que antes no podía. Entonces arranquemos por el principio. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Cómo las describirías? Bueno, te lo voy a escribir a mi manera para que sea simple. Es que eso es lo que necesitamos, que se pueda entender. Son 100% vivenciales las constelaciones. Esto me interesa que la gente a veces no lo entiende mucho de qué viene, cómo se hace, pero los invito a que prueben, a que la vivencien, porque son 100% vivenciales. Porque yo que las hice, lo que te quiere decir Estela Maris es que sucede algo en el momento en que vos haces las constelaciones familiares que no se puede describir con palabras. No. Te sacás, a mí me pasó que te sacás como 100 pesos de encima en la espalda, o sea, una mochila gigante, sí. Y salís liviana. Pero bueno, arranquemos entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Mira, las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger, alemán, psicoterapeuta, fue sacerdote, estuvo con los zulúes un montón de tiempo y él como que fue recaudando de toda su experiencia, de todo su trabajo y de todas sus filosofías, empezó a hacer empezó a diseñar las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que contienen una filosofía detrás, que esta filosofía nos habla de determinados órdenes y leyes que si nosotros las tenemos en cuenta en el día a día podemos fluir y todo va más liviano, nos van a pasar cosas, pero vamos a tener la fortaleza para llevarlas adelante y salir más rápido. Ahora, ¿cuáles son esos órdenes del amor? Los órdenes del amor son la jerarquía, la pertenencia y la compensación entre el dar y el tomar. O sea, tiene que estar todo en orden y las 3 cosas que tienen que estar en orden son el amor, la pertenencia, la jerarquía, sí, y el equilibrio entre el dar y el tomar. La jerarquía tiene que ver con nuestros anteriores
tienen una jerarquía anterior, ¿sí? Los padres están antes que los hijos, ¿sí? Entonces, si los padres están antes que los hijos, yo querer ocupar el lugar de mi madre o de mi padre, estoy creando un desorden dentro de mi sistema familiar. Al crear este desorden, yo no cuento, no estoy en mi lugar de vida, no estoy en mi lugar de energía vital, y lo que va a pasar es que todo se empieza a trabar, el sistema se empieza a trabar, porque estoy ocupando un lugar anterior. Entonces, respetar la jerarquía de nuestros anteriores es fundamental, así como también la jerarquía de hermanos, ¿no? El que vino anterior, el que vino antes, tiene prioridad al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. En definitiva, yo lo llevo más a no ser la mamá de nuestros padres, no ser, o sea, no ocupar roles que no se nos han dado y que muchas veces en la vida lo terminamos haciendo. Somos las mamás de nuestros hermanos, la mamá de nuestra mamá, y ahí ya estamos rompiendo con el equilibrio. Ya estamos rompiendo con el orden y hay un desequilibrio muy importante en la familia. Después hablamos de todos pertenecen al sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces por la conciencia personal, lo que está bien o lo que está mal, empezamos a excluir a familiares dentro de la familia. Aquel porque se portó mal, aquel porque piensa fue golpeador, políticamente el diferente. que piensa políticamente diferente, para pertenecer a un cuadro de fútbol no puede ser del otro. Entonces ahí empezamos con una limitación interna. Y entender que todos los miembros de la familia, los buenos y los malos, forman parte. Aunque nosotros no tengamos relación con ellos, forman parte. Y respetarlo como una pieza más de ese sistema familiar es fundamental para que yo pueda ocupar mi verdadero y único lugar, de ser hija. Es re bueno eso que estás diciendo. O sea, nosotros tenemos un verdadero y único lugar. Tenemos que reencontrarnos con eso porque muchas veces las cosas que nos fueron sucediendo desde chicos o los diferentes traumas fueron rompiendo eso que estaba en orden. Se fue desequilibrando, ¿no? Totalmente. ¿Sería así? Vos imaginate un niño que llega a una familia después de una pérdida anterior de los padres de un hijo. Muchas veces inconscientemente los padres, a través del volver a dar vida, están buscando reemplazar ese lugar porque alguien o algo los vuelva a conectar con la vida. Ese hijo ya viene con una impronta de que viene a sacarlos a los padres de su dolor. Y esto es un mecanismo muy inconsciente, en donde a veces los padres no terminan de duelar esa pérdida anterior y conciben vida nuevamente, y este hijo nace con todo ese gran dolor. Quizás de esa pérdida anterior no se habla nunca más, este duelo queda encriptado, y este hijo que viene a la vida, en esta familia que está duelando, en silencio, viene con toda una carga emocional muy grande. Y a veces no sabe por qué tiene nostalgia, a veces no sabe por qué no se halla, no se encuentra, por qué no tiene ganas de hacer nada, por qué no puede dejar a su madre y a su padre, porque siente que siempre los tiene que acompañar por algo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de la dimensión que tiene la familia, hacer nuestros duelos, que cada uno tenga su lugar, poder concebir a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Conscientemente, ¿no? En el sentido de, a pesar de que estoy con un duelo interno, vos estás vivo y vos no tenés que llevar esto por mí. Y muchas veces los hijos llevan los dolores de sus padres de manera inconsciente, porque los padres no lo pueden hacer, están sobreviviendo, volvemos al inicio. Estoy en modo supervivencia, tengo que seguir adelante y tengo que seguir con la vida. Y eso es lo que muchas veces nosotros empezamos a descubrir a través de las constelaciones familiares, estas dinámicas tan inconscientes que se están vivenciando dentro de la familia. Y con relación al amor, esto hablamos en el orden de la familia, con relación al amor, ¿cómo sería ese orden? Bien. Lo mismo que dijiste tomar, lo mismo que dijiste que tomar y recibir, también debe ser algo similar, ¿no? Volvemos a esto, pertenencia, jerarquía, compensación entre el dar y el tomar, que es cuando yo puedo tomar la vida que viene a través del regalo, ¿no? De la vida que viene a través de mis padres, yo puedo dar, le puedo dar a los otros, puedo abrirme una relación de pareja también. Pero nunca voy a poder devolverle a mis padres lo que ellos me dieron, que es la vida. Sí voy a poder dar vida a través de mis proyectos, a través de la familia que cree. Y acá viene lo que la compensación entre el dar y el tomar en la pareja. ¿Qué pasa con los anteriores?
¿no? Con las relaciones anteriores, con los matrimonios anteriores, ¿tienen que tener un lugar, sí o no? Las constelaciones familiares nos dicen que sí, que las parejas anteriores tienen que tener un lugar. Hay que cerrar de una manera sana. Cada uno de los vínculos anteriores. Estamos dando una información súper importante. Sí, acá viene la temática. Claro, acá viene la problemática. Acá se va a armar un lío terrible. Porque si vos con tu expareja no la llamaste más, terminaste por WhatsApp, no le hablas, eso quedó sin cerrar y puede traerte un conflicto para tus siguientes parejas, sí. ¿No? Vamos a aclarar un poco esto. Sí. Las parejas anteriores con las cuales pudimos haber tenido una pérdida de hijo, un aborto, ¿sí? O con quienes tuvimos hijos, esas parejas que son muy importantes en nosotros, en nuestra vida. O si tuvimos una relación muy compleja con alguien y no se pudo cerrar sanamente o armoniosamente, ¿no? Ese vínculo y esa relación. Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los anteriores tienen un lugar y que cada uno, si tiene un lugar al nuevo amor que me voy a abrir, no voy a estar mezclando y no voy a estar viendo en mi nueva pareja ese anterior, en donde le voy a estar recriminando por los hechos y sucesos que me dolieron, por lo que me fue bien o que me fue mal. Entonces es importante que esas parejas tengan un lugar y que yo pueda cerrar desde el amor. Porque cuando nosotros decimos que tengan un lugar y puedan cerrar del amor, no es que vos tenés que ver a tu expareja. No, podés ir a una constelación familiar y esa pareja tóxica que tuviste o ese dolor que vos sentiste, que puede haber sido por un engaño, lo podés constelar. De eso se tratan las constelaciones. Sí. O sea, que eso también es interesante, porque pensaba, ¿qué diferencia hay entre la constelación familiar y otras terapias? Bueno, yo creo que su filosofía es lo que hay una diferencia enorme en relación a su filosofía, en respetar a los demás, en no mirarlos sin juicio, en dejar de mirarlos con juicio, en entender que si me estoy relacionando con este tipo de personas porque me viene a mostrar algo y nosotros hablamos de que la pareja es una comunión de destinos, ¿no? En la pareja no es que yo veo a alguien y me gusta, en realidad sí, lo veo, me gusta, pero además de eso hay un sistema que atrae a esas dos personas a que tengan una experiencia relacional, que va a hacer que puedan sanar sus propios conflictos familiares que antes no fueron sanados ni vistos. Por eso la pareja espeja muchas cosas de nuestra historia y de los modelos de apegos aprendidos con nuestros padres. Todo lo que nosotros vivenciamos ahí, la herida de la infancia, se va a espejar generalmente con la pareja. Por eso también es tan complicado conservar vínculos de respeto, de admiración, porque traemos como los traumas de la infancia, ¿no? A la pareja. Yo diría, los traumas de la infancia... Aparecen en la pareja. Que aparecen en la pareja, el sistema familiar primario, mamá, papá, lo que vivimos ahí en esa pareja y en ese modelo de amor. Y después tenemos lo transgeneracional. Todos los modelos anteriores que se vivieron dentro del sistema familiar y que eso quedó como un eco de generación en generación que se fue repitiendo hasta que alguien decide hacer algo distinto, hasta que alguien decide yo en una pareja así no me puedo quedar porque me duele, porque me hace mal, porque estoy repitiendo la misma historia de mi abuela, la misma historia de mi mamá, no entiendo por qué si siempre quise hacer algo distinto, nunca quise moverme de esta manera. Y de alguna manera estoy ahí, me encuentro en la misma dinámica y no entiendo el por qué. También esto, pensaba que si nosotros no tenemos resuelto nuestros traumas de la infancia, y si no tenemos resuelto nuestros vínculos con nuestros padres, seguimos enojados, con resentimiento, no vamos a poder tener una pareja, o sea, no se va a conseguir un vínculo de pareja estable, equilibrado, armonioso, ¿no? Mira, hay un ejercicio muy lindo que pensá 3 cosas que le recrimines a mamá. No las digas. Sí. Piénsenlo. 3 cosas. Vamos a hacer un ejercicio todos, detrás de cámara, Noé, Aitor y ¿a mamá Agus, o a papá? ¿Qué le reclaman? A ver, 3 cosas que nos reclaman. Está buenísimo esto que vamos a hacer. Vamos a conectarnos con vos también que estás del otro lado. 3 cosas que estés reclamando. Sí.
No me miró, no Sí. estuvo lo suficiente, Sí. no me dio atención, no sé, Sí. cosas así. No me puso límite. Hay gente que dice, no me puso límite, otros que me puso mucho límite. Bien. Bueno, 3 cosas que le recrimines a mamá, pensémoslo. Déjenme pensar a mí, porque para mí esto es fundamental. Bueno, ok. Bien. Y ahora, ¿qué cosas en la actualidad le reclaman a la pareja? Muchas veces eso que les reclamamos a nuestros padres, después se los reclamamos inconscientemente a nuestra pareja. No me das la suficiente atención, cada vez que te hablo estás mirando otra cosa. Y si mamá, cada vez que yo le hablaba, estaba mirando otra cosa, o estaba sumergida en su dolor, o papá, entonces yo voy a tener esa herida siempre, porque la voy a ir proyectando una y otra vez. Entonces lo que nos muestran las constelaciones es que nosotros, una vez que comprendemos en el contexto en el que nacimos, en el que nos desarrollamos, los mecanismos, nuestra propia herida, desde los adultos que somos hoy, podemos decir, esto que te estoy reclamando a vos tiene que ver con mi herida, no con vos. Empiezo a hacerme cargo en primera persona y a trabajar en eso y decirle al otro, me estás espejando una herida que yo todavía tengo y que todavía cargo. Y mirá, me duele, claro. Esto me duele. Y qué loco, ¿no? Porque cuando yo puedo hablar de mi dolor, no le estoy reclamando al otro, algo que el otro ni siquiera se da cuenta que hace. Muchas veces. Muchas veces. Y esto siempre se hace en terapia grupal. Las constelaciones son grupales, son individuales, porque hay diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlas. Una es de manera grupal. Yo las recomiendo al 100% que todos vivan la experiencia grupal. Y otra es de manera individual. La grupal nos juntamos un grupo de personas en donde el facilitador pregunta qué tema, qué situación, qué síntoma quiere trabajar la persona. Síntoma no es solamente una enfermedad, sino también es una emoción muy fuerte que persiste en mí, una problemática laboral, un proyecto que no se me da. O sea, se puede constelar absolutamente todo. La relación con mi hijo, la relación con mis padres, ¿no? Podemos trabajar absolutamente todo. Y cuando nos encontramos en grupo, la persona que quiere trabajar su temática, que no necesita abrir toda su historia, yo trabajo con lo esencial, qué es lo que más te duele en tu vida y que querés resolver ahora, porque a veces me dicen, tengo un montón de temas, bueno, vamos por uno. ¿Cuál es el que más te duele? Ahí encontramos como la raíz de todas las otras temáticas que se nos empiezan a presentar. Esa persona elige representantes a personas que están ahí, que no lo conocen, y empiezan a tener sensaciones físicas y emocionales. Sucede algo de eso en las constelaciones familiares, que terminás hablando con una voz diferente, sintiendo, me pasó que como que era otra persona. Rarísimo lo que sucede. Ahí se abre lo que Rupert Sheldrake, un biólogo, dijo, ¿no? Se abre un campo mórfico de información del sistema memorizado de la persona en ese campo cuando todos estamos presentes, en donde nosotros podemos sentir cosas a través de la percepción, porque todos sentimos, todos tenemos, esta persona me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal, pero lo que pasa es que no lo desarrollamos. En ese espacio que estamos contenidos, que es un espacio seguro, las personas se abren al sentir el movimiento del cuerpo, y el movimiento del cuerpo, ese movimiento del cuerpo que hacen los representantes, le muestran a la persona que vino a trabajar una escena que es vital para que esa persona pueda resolver ese conflicto. A veces es una división muy grande entre los padres, donde la persona tiene que elegir entre uno y otro, en donde el hijo se queda partido al medio, en donde tengo que elegir a mamá o tengo que elegir a papá y no puede tomar toda su fuerza. O a veces puede ser un duelo muy grande, alguna situación que se viene arrastrando en el sistema familiar, en donde la persona se queda ahí y no pudo salir. Y lo que se hace a través de frases sanadoras es que la persona pueda cerrar esa escena o despedirse de un ser querido, de una pareja anterior, revincularse con los padres de otra manera para que la persona pueda expandirse desde otro lugar. Y la sensación que queda después de haber pasado por toda esa instancia es: me siento liviano, me siento tranquilo, me siento revitalizado, me siento con más fuerza, ¿no? Así se van las personas del encuentro.
Y las personas que participan en los encuentros, ¿son más mujeres o más varones? ¿Asisten más varones o asisten más mujeres? Porque yo creo que van muchas más mujeres, ¿no? Son muchas más mujeres. ¿Por qué será? Se está abriendo el masculino. Pero pará, ¿por qué abriendo. será, no? ¿Que no van tanto los hombres? Yo creo que por una cuestión de que las mujeres buscamos somos más buscadoras de respuestas y nos animamos un poco más. El hombre realmente cuando se abre esos espacios es conmovedor ver todo el dolor que guarda detrás de esa coraza que se arma del fuerte, del tengo que seguir adelante y todo tiene que seguir. Y cuando el hombre realmente se abre esos espacios es realmente maravilloso, porque las mujeres que ven esto dicen, wow, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? Porque los hombres vienen así, no quiero trabajar esto, y después se encuentran ahí y encuentran ese espacio seguro en donde pueden llorar, en donde pueden liberarse, en donde pueden recordemos que los hombres vienen del hombre no llora. Exacto, de tanto mandato y tanto cosa. Mandato tan diferente, sí. ¿No? ¿Cómo llegaron las constelaciones a tu vida? ¿Cómo te encontraron? Me encontraron a través de mi hermana, me encontró en una crisis enorme y me dijo... Personal, claro. Y me dijo, vos tendrías que ir a constelar. Sí. Yo no tenía ni idea qué era, pero como buena sagitariana dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Y cuando entré ahí, a ese grupo, no conocía nada, no sabía de qué trataban las constelaciones, porque cuando yo llegué hace 13 años, 14 años atrás a las constelaciones familiares, no había mucha información y lo que viví ahí fue inexplicable. Y dije, yo esto tengo que entenderlo, denme en un libro. Y me puse a estudiarlo paralelamente que estudié counseling también, consultoría psicológica. Y realmente fue yo perdí a mi papá a mis 19 años, cáncer, en noviembre lo diagnostican de cáncer, en enero del año que pasó ahí, falleció. Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo, la segunda quimio no la resistió y lo estaba cuidando yo esa noche y el médico me dice, mira, tu papá no tiene más de una semana de vida. Yo, adolescente, 19 años, dije, está loco, ¿cómo que mi papá no va a vivir? Una negación a la muerte y a todo ese proceso. Y me dijo, anda a descansar porque tu papá se pone muy nervioso, me voy a dormir, me despierto, como sintiendo la voz de mi papá, ¿no? Eso no te lo puedo explicar, porque sentí como que me llamaba. Yo me levanté, automáticamente llegué al hospital, me tomé un taxi, llegué al hospital y lo encontré yo muerto, papá. Y eso fue algo que a mí me llevó muchísimos años procesarlo, trabajarlo. Fui mamá muy joven, pasé experiencias difíciles a través de la pareja, estaba como replicando un montón de cosas que habían pasado dentro de mi familia entre mamá y papá. Y me fue muy difícil, me quedé sola criando a mi hija. Y fue difícil. Después volví a ser pareja y cuando volví a tener a mi segunda hija entré en una crisis enorme. Y ahí fue que mi hermana me dijo, vos tenés que ir, vamos acá que te va a hacer bien. Y lo primero que me encontré ahí fue con el duelo de mi papá, que yo no lo había hecho. Y mirá que había hecho terapia, sintomatizaba mi cuerpo por todos lados. Tenía depresión, tuve que hacer un tratamiento por un tiempo, me salían ronchas en la piel, me brotaba, no podía comer, me agarraba gastritis, me agarraba todo. Cuando voy ahí veo todo lo que pasó, todo el duelo de mi papá, toda la culpa que sentía, porque ¿no? Esto nos pasa a muchas de las personas que perdemos a un ser querido y que no tenemos recursos y herramientas. Yo no las tuve, pero sentimos la culpa de creer que tendríamos que haber hecho algo diferente, que yo tendría que haber estado ahí de otra manera, que yo no me tendría que haber estado ahí. Era el cuento que me contaba, era la historia que me contaba, ¿no? Y esa historia que yo me contaba una y otra vez era la que me hacía sufrir. Y no me dejaba despedir a mi papá, y no me dejaba soltar ese duelo, y no me dejaba abrirme a un buen amor, a abrirme a una buena compañía, a tener a mi familia, a crecer económicamente, a nada.
Y es ahí cuando dije, bueno, esto lo tengo que pasar por mí, trabajé un montón en mí, sigo trabajando en mí, y fue lo que me hace elegir un buen amor, lo que me hace elegir sostener a mi familia de una manera diferente. Qué bueno, qué bueno lo que contás porque vos lo viviste en primera persona. O sea, fue tu herramienta para sanar y Total. para hoy sentirte de otra manera. Hiciste algo en vez de decidir sobrevivir, dijiste yo voy a vivir la vida, ¿no? Y elegiste esta Sí, herramienta. me Y costó. Te costó, te costó mucho. Pero en un momento dije, yo quiero vivir de otra manera. Estaba en modo supervivencia. Era difícil. Es que la sociedad o el aquí ahora o todo lo que estamos haciendo diariamente nos lleva a estar en la sobrevivencia o supervivencia. Supervivencia. Nos lleva a esto de supervivir, ¿por qué? Porque tenés que trabajar mucho, tenés que llegar a fin de mes, tenés que alimentar al nene, tenés que acostarlo, Total. bañarlo. O sea, el ritmo de vida no te hace parar y detenerte y decir, ¿estoy siendo feliz? ¿Hasta dónde voy? Las madres ¿Para dónde tienen voy? que ser de una manera. No, y la madre no llora, o la madre siempre contiene, o nunca le pide. Está buenísimo lo que decís porque en primera persona lo viviste y a vos te sanó, a vos te liberó, vos estás viviendo una vida diferente desde que empezaste con las constelaciones. Ahora, ¿por qué sentís que está siendo tan resistida por algunas psicologías y como que no permite, o sea, la subestiman, por decirte así? Mira, es contradictorio porque hay muchos psicólogos, psiquiatras, abogados que hoy implementan las constelaciones en su consulta. O que les sugieren a sus pacientes hacer constelaciones familiares porque llegaron a un lugar en donde necesitan otra herramienta. Es una herramienta más. No, a veces está la creencia de que porque hago constelaciones no tengo que hacer mi proceso psicológico, ¿no? Error tremendo. El primer error, y desde acá lo desestimamos totalmente. Totalmente. O sea, lo primero es consultar a tu psicólogo. Exacto. Y después todas las herramientas que te abran una puertita para conocerte y autoconocerte y descubrirte es una genialidad. Es complementario, nos ayudan a como destrabar algo que por ahí está como muy trabado en la persona y que la persona vuelva a reconectar, ¿no? Con esa fuerza, con esa energía de vida que perdió a través del trauma. Entonces, las constelaciones lo que abren es puertas. No es que cierran las puertas de otras terapias. Esto es muy importante decirlo, Nara, porque hoy son más los que se abren a este movimiento que los que todavía se siguen resistiendo. Pero las resistencias también son parte, ¿no?, de muchas veces aceptar que hay algo nuevo. Sí, que hay otra opción y también se tiene que... yo he visto en constelaciones familiares gente angustiarse mucho, quebrarse, sentir mucho dolor, pero los he visto salir como realmente liberados. Con una sonrisa de acá cuando se van. Sí, mucha gente me dice eso. Y me dice, bueno, pero no es difícil, mirá si se encuentran con un dolor muy grande y si se quiebra. O sea, a ver, ¿por qué le tenemos tanto miedo a sentir? ¿Por qué le tenemos miedo a sentir las emociones? ¿Por qué tenemos miedo a llorar lo que no lloramos por años? Obvio, si yo no lloré por años y no lloré, no saqué nada fuera, lo tengo que hacer en algún momento. Eso es lo que me enferma, eso es lo que me debilita. Entonces, ese movimiento lo que hace es que la persona en un ambiente cuidado y contenido pueda expresar lo que no expresó en años, pueda soltar lo que no soltó en años. Y eso le da una descarga a la persona, se siente tan liviana porque no es juzgada ni por su familia, hace tantos años pasó eso y seguís en la misma. Claro. ¿No? Estas cosas que a veces nos encontramos que nos dicen en el afuera. Entonces, es tan importante. ¿Y en algún momento o en algún caso no lo recomendás? Mira, no lo recomiendo en alguna persona que esté atravesando una esquizofrenia o una bipolaridad. En casos así... No son recomendables. No. Y en casos de bipolaridad tendría que ser con autorización de su psiquiatra y de su psicólogo, ¿sí? Algún familiar sí podría trabajar por alguien que está en este tipo de tratamientos para alivianar.
Para aliviar el el dolor y la síntoma. carga de la Exacto. persona. Y también para que la familia sepa cómo acompañar en esos casos que son tan difíciles, Sí, 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 sí. porque se vive a veces con tanto dolor ese acompañar a alguien que está enfermo, que no se sabe bien cuál es el límite de la ayuda y desde qué lugar puedo ayudar. Y a veces viene una dinámica que Bert Hellinger la describió yo por ti. El yo por ti es prefiero yo llevar tu dolor, tu enfermedad por vos. Entonces vemos que dentro de las familias muchas personas que son cuidadores terminan enfermas, deteriorándose mucho, porque el peso es muy grande. ¿Cuál es uno de los mitos más grandes que se dicen de las constelaciones familiares y que nada tenga que ver con la realidad? Hay varios, ¿no? No, porque se dicen de todo. Yo la noto muy cuestionada, digamos. Yo como que, viste, como que me broto a veces. Pero es como, a ver, primero, mucha gente dice, bueno, mucha gente, claro, sale de ahí diciendo esto es mágico. Entonces te dicen, bueno, te venden una receta mágica. No, no te venden una receta mágica. Las constelaciones tienen toda una filosofía y conceptos tomados de la psicología y acompañamos desde ese lugar a las personas. Hay un encuadre, no es que se vivencia cualquier cosa. Un facilitador que está bien preparado sabe cómo acompañar esos procesos que las personas necesitan abrir, ¿no? Como por ejemplo la gente sale mal de ahí, o después de que salí de una constelación quedé peor. A veces no es que salen de ahí quedan peor. Claro. A veces lo que pasa es que por 10 años no lloré, lloro, me voy con una cierta vitalidad a mi casa, Claro. y después Libre. quedo como liviana, pero puede aparecer esto como, la vagotonía, ¿no? Como que, me relajo tanto que estoy cansada, decaída, y no entiendo por qué. Y a veces ese proceso emocional tiene solamente 1 o 2 semanas de reacomodar todo el sistema para que la persona se vuelva a encontrar con la fuerza. Mitos de las constelaciones hay un montón. Yo animo a todas esas personas a que lean, a que se instruyan, que lean los libros, no que escuchen los videos, que lean, porque realmente a las constelaciones tienen del análisis transaccional, tienen de Virginia Satir, que ha trabajado con todos los sistemas en las familias. Hay mucho contexto teórico, filosófico, interdisciplinario que avalan las constelaciones. Y esto de que decías vos, es algo más, es para sumar el autoconocimiento, el autodescubrimiento. Y para la gente que te está mirando del otro lado, ¿por qué recomendarías hacer constelaciones familiares? Recomendaría hacer constelaciones primero a las personas que se encuentran que a pesar de hacer sus tratamientos psicológicos, no encuentran como la salida. Saben por dónde viene su problemática, su situación, pero no pueden salir de ahí. Entonces, un movimiento de constelaciones va a ayudar a que esa persona pueda destrabar esa situación, siguiendo con su tratamiento psicológico. Siempre siguiendo con el tratamiento psicológico, pero esto que también hablábamos hace un ratito, ¿no? Cuando repetís 1 y 2 veces y 3 veces, y cuando repetís las mismas cosas y se te plantean las mismas escenas. Exacto, repetís los mismos patrones. Estás limitado constantemente para vivir la vida que vos querés. Te sentís que repetís en relación a tus vínculos, a tus relaciones con tus hijos, no puede haber un fluir en ese acompañamiento. Bueno, la herramienta de las constelaciones es fundamental para mirarnos ahí, porque nos dan una perspectiva de toda esa información que nosotros tenemos, pero que está tan inconsciente en nosotros que cuando la hacemos visible decimos, esto nunca lo había visto de esta manera. Me encantó recibirte. Gracias. Muchísimas gracias por estar en Newfield. Y vos recomendás absolutamente constelaciones, ¿no? 100% recomiendo las constelaciones, claro. Gracias. Que sí. Gracias.